Sean bienvenidos a un capítulo más de Perdidos en la Frontera. Historias reales que superan la ficción. Acompáñanos hasta el final y escucha. Como un cuerpo quedó varado en el desierto de México y San Isidro, California desde 1998, nunca fue reconocido. En la frontera entre México y California, un joven apareció sin nombre, sin familia, sin historia. Su cuerpo fue hallado bajo el sol abrasador del desierto, un lugar donde los ecos de vidas rotas se mezclan con la brisa cálida y polvorienta, como si el aire mismo fuera portador de secretos. El hombre, de aproximadamente 25 años, tenía una estatura de unos 78 metros y un tatuaje de un águila en el abdomen, una figura fuerte y majestuosa que parecía vigilar su vida. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía, pero su rostro permanecía impasible, como si en su quietud guardara un misterio profundo que nunca llegaría a ser resuelto. La morgue de un pequeño pueblo californiano acogió su cuerpo, y su historia se convirtió en una fría entrada en los archivos de la policía. Un desconocido más, uno de los muchos que cruzan la frontera en busca de un futuro mejor, o tal vez huyendo de algo más. Pero, ¿quién era? ¿Por qué había llegado hasta allí solo? Cada noche, en el pueblo cercano, las familias se reunían alrededor de la mesa, compartiendo historias de sus propios viajes, de sus seres queridos que se habían ido hacia el norte buscando el sueño americano. Nadie podía imaginar que ese joven, cuya vida había terminado antes de que pudiera comenzar, había sido una de esas historias que nunca se contaron. En un rincón olvidado de su alma, el joven aún buscaba una respuesta. No entendía por qué había llegado hasta allí, ni cómo se había desvanecido en la frontera entre dos mundos. Pero en su corazón, en su memoria, sentía la presencia de una madre, de un padre, de un hermano, alguien que alguna vez lo había llamado por su nombre. Lucía, su madre, había tejido su vida con la esperanza de un día verlo regresar. Cada noche, ella se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas, como si pudiera alcanzarlas y traerlo de vuelta. Sabía que su hijo no había partido solo. Lo había acompañado un destino sombrío, pero nunca dejó de esperar. El nombre de su hijo era un eco en su mente. Un susurro que nunca se desvaneció, aunque el tiempo pasara. En el otro lado de la frontera, Diego, su hermano, había crecido con una extraña sensación de vacío, como si algo hubiera quedado atrás, sin resolverse. Desde joven, había sentido que algo le faltaba. Una pieza perdida de un rompecabezas que nadie podía encontrar. A veces, soñaba con un hombre que no conocía, de ojos tristes pero llenos de determinación. Tal vez era su hermano, tal vez no. Nadie lo sabía. Un día, tras años de silencio, alguien encontró una pista. Un informe de hace 3 décadas mencionaba a un hombre que llevaba un tatuaje de un águila, un símbolo que en muchas culturas representaba la libertad, la protección, el poder. Ese mismo símbolo estaba grabado en el abdomen de un cuerpo encontrado en la frontera. Lucía, al recibir la noticia, dejó caer las manos sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. El nombre de su hijo le había sido arrebatado por el destino, pero la señal del águila era suficiente para reconocerlo, para sentirlo cerca, de alguna manera. Diego, al escucharla, sintió que el eco de su vida perdida comenzaba a cobrar forma. El hombre enterrado en el frío cementerio de California ya no era solo un cuerpo desconocido. Era alguien que había amado, alguien que había luchado por una oportunidad, alguien que aún estaba presente en los recuerdos de aquellos que nunca lo olvidaron. Aquel joven, sin nombre, encontró al final un poco de paz, porque a través del eco de un tatuaje, su historia finalmente llegó a aquellos que aún lo esperaban. Y aunque nunca podrían devolverle la vida, la esperanza de ser recordado, de ser conocido, fue la llama que lo iluminó en el frío de la frontera, como un águila que vuela libre en el cielo. El joven, sin saberlo, se quedó varado en ese limbo de recuerdos olvidados. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio sin nombre, una tumba que solo llevaba el número que le asignaron, 42-1988. Y así, el joven sin rostro, sin nombre, nunca regresó a su hogar. La memoria de su madre y su hermano se desvaneció con el tiempo,
y la frontera, como siempre, continuó absorbiendo historias de aquellos que cruzaban sin dejar rastro. El águila tatuada en su piel, símbolo de su lucha, siguió siendo un misterio que nunca encontró respuesta.